días, qué gusto saludarle. Bienvenido a este espacio que lleva usted en cada mañana, una actualización sobre el comportamiento de la COVID-19 en Cuba y el resto del mundo. Hoy amanecemos con muy buenas noticias, alentadoras noticias, y es que ayer se daba a conocer la estrategia de vacunación en el país en el espacio televisivo de la Mesa Redonda. Para fines de mayo estarán vacunados ya, según se daba a conocer, 1,7 millones de habaneros y cientos de miles en el país. Se ha pretendido priorizar en primer lugar a los trabajadores de la salud y también a aquellos que laboran en la industria biofarmacéutica cubana. En el caso de la capital del país, con un estudio de intervención con Abdala y Soberana 02. En agosto habrán recibido sus dosis ya 6 millones de cubanos. ¿Se dice fácil? Pero no ha sido fácil. Antes de que acabe el 2021, la población habrá sido inmunizada contra el SARS-CoV-2. Más que una vacuna, es un país lleno de sueños, millones de personas en el enfrentamiento a la COVID-19, técnicos, trabajadores, científicos, médicos en la zona roja, en la primera línea de combate contra una pandemia que aún nos saca el sueño a millones de cubanos. Con esta buena noticia comenzamos esta conferencia de prensa. Nos acompaña en este primer momento el intérprete de lengua de señas, Abraham Herrada, bienvenido, y le damos la bienvenida, como cada mañana, al doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública. Doctor, muy buenos días, muy buenas noticias para este miércoles. Muy buenas noticias, Gisela. Buenos días para ti, para el equipo que nos acompaña, el intérprete, la población que nos escucha. Y como tú dices, muy buenas noticias. De verdad que se ha demostrado lo que es capaz el pueblo cubano, porque los científicos el papel fundamental, desde el punto de vista de la creación de estas vacunas. Solo recordar que es el único país de Latinoamérica que ha sido capaz de crear sus propias vacunas, un poco que quitándonos de todas las dificultades que se confrontan para adquisición de las que son muy conocidas en el mundo hoy. Y que en un rápido periodo de tiempo toda la población, el sistema de salud, BioCuba Pharma, pues se haya puesto en función de lograr un % de cobertura que permita controlar esta pandemia, permita disminuir el número de casos y quizás en un momento determinado desaparecerlo por algunos días y permita disminuir los fallecidos, que es algo que afecta. ¿Ya se vacunó usted, doctor? Yo todavía no me han querido vacunar, a ver, vamos a ver, que yo lo estoy dejando, vamos a ver. Pero pronto. Pronto, sí, indiscutiblemente estoy ansioso por ponérmela. Ahí, hoy también recordar que se celebra el Día de la Medicina Veterinaria Cubana, y que en este año tiene un significado fundamental porque se cumplen 60 años que nuestro comandante en jefe, Fidel Castro, y el capitán del ejército rebelde, Antonio Núñez Jiménez, crearan la sección de sanidad animal, sanidad pecuaria del Instituto Nacional de la Reforma Agraria, lo que se llamaba el INRA. Y bueno, realmente felicitarlos, trabajamos muy unidos, trabajamos por la salud humana, porque hay un grupo de enfermedades que son la zoonosis, que las padecen los animales y se transmiten al hombre, y por la salud animal también, ya que protegemos esto. Y solo mencionar una frase del destacado químico y microbiólogo Luis Pasteur, que dijo: la medicina cura al hombre y la medicina veterinaria cura a la humanidad. Realmente es muy bonito y encierra todo lo que representa. Bueno, comenzamos la información, y aunque la información de lo que vamos logrando es positiva, pero lamentablemente hoy todavía los indicadores no son favorables. No son favorables porque debemos informar en el día de hoy el fallecimiento de 4 personas en nuestro país con COVID-19, que indiscutiblemente estremece a la población, nos estremece a todos, y que realmente es expresión de la severidad de esta enfermedad cuando afecta a determinadas personas. Fallece una señora de 87 años del municipio del Cotorro, aquí en La Habana, contacto de caso positivo previamente diagnosticado, antecedente de hipertensión arterial,
que fue identificada en la pesquisa por su médico de familia por presentar tos húmeda, falta de apetito, falta de aire. Se evaluó, se diagnosticó primero con el test de antígeno, después con el PCR, el diagnóstico confirmatorio en nuestro país, y después de una estadía de 5 días en unidades de salud, todo el tiempo en terapia intensiva por la severidad del cuadro que presentó en el momento de su ingreso y por la evolución que presentó con un grupo de complicaciones. En un momento determinado hizo una parada cardíaca que no fue posible reanimarla a pesar de las maniobras que se realizaron. Lo lamentamos mucho y damos las condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 77 años de edad del municipio de Arroyo Naranjo, aquí en La Habana también, contacto de caso positivo y con antecedentes de padecer de algunas enfermedades más: hipertensión arterial, cardiopatía isquémica y diabetes mellitus, factores de mal pronóstico en las personas que adquieren COVID. Este paciente también fue identificado por su médico de familia por presentar tos seca, falta de aire y pérdida del gusto, lo que presentaba inicialmente. Se evaluó, se hizo el diagnóstico mediante test de antígeno, después PCR, se ingresó y después de una estadía hospitalaria de 7 días por lo complejo del cuadro clínico, por las complicaciones que presentó, pues súbitamente presentó una parada cardíaca que no fue posible tampoco reanimarlo a pesar de las maniobras aplicadas. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 90 años de edad, una edad avanzada, del municipio Marianao, aquí en la provincia de La Habana, contacto de un caso positivo ya diagnosticado con comorbilidades asociadas: hipertensión arterial, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cardiopatía isquémica, y era un paciente que llevaba un tiempo encamado. Comenzó con sus síntomas, tuvo diferentes manifestaciones no características de la COVID. Inicialmente se ingresó, después se valoró a tener un resultado negativo inicialmente, pero finalmente se hace el diagnóstico, se ingresa, tuvo una estadía prolongada, 14 días, todos en terapia intensiva por lo complejo de su cuadro clínico y las complicaciones que presentó, y en un momento determinado, después de un episodio de fibrilación ventricular, pues hizo una parada cardíaca en asistolia, de la cual no fue posible su recuperación, no obstante las maniobras aplicadas. Reiteramos nuestras condolencias a familiares y amistades. Fallece un paciente de 83 años de edad del municipio de Cienfuegos, en esta provincia, contacto de caso positivo ya diagnosticado y con antecedentes de una insuficiencia cardíaca, una bronquiectasia y algunas secuelas de una enfermedad cerebrovascular. Inicialmente fue evaluado por ser un paciente vulnerable por todas estas características, contacto de un caso positivo. Se estudió inicialmente negativo y posteriormente sí se hace el diagnóstico y se ingresa. Estuvo ingresado durante 15 días, un ingreso prolongado. De esos 15 días, 5 en salas de terapia intensiva, y realmente en un momento determinado hace una parada cardíaca en asistolia que no fue posible su reanimación, no obstante las maniobras aplicadas. Reiteramos las condolencias a los familiares, a las amistades, lamentamos estos fallecimientos, y es de las cosas que esperamos que mientras la vacuna hace su efecto, que indiscutiblemente tendrá un efecto muy positivo en todos estos indicadores, pero mientras tanto eso va avanzando, que es rápido, pero va avanzando, tenemos que seguir protegiendo
a estos grupos de población, a estas personas, protegiéndonos nosotros mismos para evitar adquirir la enfermedad. De esta forma, Cuba, con 20.302 pacientes ingresados en el día de hoy, de ellos 3.739 sospechosos, en vigilancia 13.215 y activos, confirmados activos, 3.348. Cifra discretamente inferior a la del día de ayer. Estamos hablando de 13 activos menos. Y los remarcamos porque un objetivo que además, cuando usted dice que disminuye los activos, quiere decir que se han incrementado los recuperados. Por lo tanto, digo, a no ser que haya fallecido. Pero realmente es un indicador positivo. Procesadas y estudiadas 18.177 muestras en los 23 laboratorios de biología molecular que tenemos en Cuba para el diagnóstico de la COVID-19. De este estudio de las 18.177 muestras, se diagnostican ayer 736 personas con COVID-19 en nuestro país. Pudiéramos decir que 38 menos, pero realmente es una cifra que independientemente de una pequeña disminución en comparación con el día anterior, pero es una cifra elevada de casos confirmados en Cuba que debemos ir controlando con la participación de todos. De esta forma, el país acumula ya 2.843.469 muestras estudiadas para el diagnóstico de la enfermedad. Y se han diagnosticado en Cuba desde el 11 de marzo de 2020 un total de 68.987 personas con COVID-19. Estamos hablando del 2,43%. Se procesaron muestras de todo el país, incluyendo el municipio especial Isla de la Juventud, en los primeros lugares y los mayores por ciento, La Habana, Santiago de Cuba, Ciego de Ávila en el día de ayer y Granma, como se ha venido comportando, pues también con un número elevado. Ahora queremos presentarle un gráfico en el cual nos apoyó el profesor Millán sobre el porciento de positividad de muestras diarias, porque la población dirá, no, porque hablan de que si el porciento de positividad al día, por ejemplo, en el día de hoy fue de un 4,05%, que si la positividad acumulada es de un 2,4%, ahí está el gráfico que tal vez no se pueda ver muy bien, es todo el comportamiento de la positividad desde que comenzaron los estudios en nuestro país. Inicialmente una positividad muy alta porque eran pocas las muestras. Después se fue disminuyendo y después, como consecuencia del incremento que hemos tenido en nuestro país, a partir de la segunda quincena de noviembre, ustedes ven cómo la positividad se incrementa. Y esto traduce, que es el aspecto por lo cual se evalúa diariamente, esto traduce la transmisión que presenta un país. Incluso hay alguna referencia de la Organización Mundial de la Salud que plantea que cuando la positividad es de 5 o superior a 5% de las muestras que usted analiza, pues está traduciendo que existe una transmisión importante de la enfermedad. Ustedes ven ahí, no se ve bien, pero yo se lo traduzco, que en determinado momento estuvimos por encima de 5. Después una cuestión fluctuante, realmente ya estamos por debajo de 5, pero todavía muy alta. De los 736 casos que se diagnosticaron ayer, 731 son casos autóctonos propios de la transmisión en Cuba, 5 importados. Ese comportamiento, como también se puede ver en el gráfico que también acompañamos, pues es el comportamiento de Cuba desde que se adoptaron las medidas para el control sanitario internacional, que predominan los casos autóctonos. La transmisión propia de Cuba es lo que predomina en nuestro país y que el número de importados
se ve cómo se va reduciendo y cómo se mantiene bajo. Yo digo esto porque algunas personas, yo lo he leído en Cuba Debate, insisten en cerrar los aeropuertos todavía más. Y realmente creo que cualquiera que analice estos resultados se da cuenta que la problemática fundamental, que en un momento fue, en estos momentos no lo es, las personas que vienen. ¿Por qué? Por el protocolo que está establecido. Y ahí también se puede ver cómo el día de ayer, pudiéramos decir, o ya lo dijimos, discretamente inferior al día anterior. Pero de todas formas es una cifra que no logra disminuir. Y ahora nos apoyamos en otro gráfico que nos aportó el profesor Millán, donde se ven los nuevos casos desde el día 15 de noviembre, fecha en que fue incrementándose el número de casos. Y se pueden ver y se pueden dar cuenta cómo durante todo diciembre, enero, febrero, realmente no se ha logrado. Tiene fluctuaciones, pero no se ha logrado todavía una reducción de esa curva que se le llama la polinómica, con los nuevos casos que realmente disminuye, vuelve a subir, pero se mantiene en una meseta alta. Todo esto lo doy para que nos demos cuenta de que tenemos que seguir adoptando medidas de restricción y participando más activamente. Ayer el 96,1% de todos los casos que se diagnosticaron en Cuba, contactos de casos confirmados. Grupo de riesgo fundamental, donde se concentra la mayor positividad. No tengo que decir de la identificación importante de ellos y de la protección de las personas. En el acumulado es el 92,1%. 5 de los casos diagnosticados ayer importados arribaron infectados y desarrollaron la enfermedad en nuestro país. En el acumulado, desde que inició la pandemia, el 7,2% de todos los casos diagnosticados tienen como fuente de infección el exterior de nuestro país. 24 casos ayer en los cuales no se ha podido precisar la fuente de infección. En el acumulado desde el día 1 de noviembre, que también lo hacemos referencia, de las personas que en Cuba se han diagnosticado y han tenido relación o vínculos con viajeros internacionales, pues la cifra es de 10.816, que es el 17,6%. Los casos diagnosticados pertenecen a La Habana, el mayor número, 451. Granma, cifra elevada, 73. Santiago, 51. Artemisa, 25. Camagüey, 23. Pinar del Río, 21. Matanzas y Holguín. Y Guantánamo, con 14 casos confirmados cada uno. Mayabeque, 12. Villa Clara y Las Tunas, 9. Santi Espíritus, 8. Cienfuegos, 7. Ciego de Ávila, 4. Y el municipio especial Isla de la Juventud, un caso confirmado en el día de ayer. El 54,2% de todos los diagnosticados del sexo femenino. Ayer fue superior. En el acumulado, de todas formas, el sexo masculino se mantiene con un 51,2%. 44,8% de todos los diagnosticados, totalmente asintomáticos. Y en el acumulado representan el 52,6%. Sigue comportándose este elemento característico de esta enfermedad como un factor de mucho riesgo para poder identificarla. Por grupos de edades, los 736 diagnosticados, nuevamente una cifra por encima de 100 de casos menores de 20 años, 103 ayer, que representan el 14% de todos los diagnosticados. Y todavía muy elevado el número de pacientes, de personas infectadas que se diagnostican de 18 años y menos, 95
en el día de ayer, que es el 12,9% de todos los diagnosticados en nuestro país. Más importante todavía que de esos 95, nuevamente 6 lactantes se diagnosticaron ayer. 5 de aquí de la provincia de La Habana y 1 de la provincia de Cienfuegos. Todos contactos de casos positivos, ya diagnosticados previamente. Y por cada lactante se promediaron un total de 8,8 contactos, que uno siempre insiste en la protección que tenemos que darle a este grupo tan vulnerable. 2 de los lactantes eran asintomáticos, por lo tanto, si no se hubieran estudiado por el protocolo establecido, por haber sido contactos de casos positivos, tal vez no se hubieran identificado. En el día de ayer, solo Matanzas, Holguín y el municipio especial Isla de la Juventud no reportan casos pediátricos. Y ya se acumulan desde el inicio de la pandemia 8.117 niños, jóvenes, adolescentes, como digo yo, que han sido de 18 y menos años de edad, que han sido diagnosticados en nuestro país. De ellos, 414 lactantes. Hoy en Cuba, ingresados activos en edades pediátricas, 625, una cifra muy elevada. Y pudiéramos decir, como un elemento positivo, pero de mucho riesgo, que el 93,9% se ha recuperado en nuestro país. No obstante, se mantiene crítica, una crítica estable, una niña de 8 años de edad que tiene mucho riesgo por alguna enfermedad asociada, pero de todas formas los pediatras trabajan y como lo han logrado hasta ahora, debe recuperarse esta niñita. De 20 a 39 años, 225 ayer, de 40 a 59, 250, y nuevamente el grupo de más riesgo por la evolución, por las comorbilidades, el de 60 y más, 158 en el día de ayer. Se identificaron, se diagnosticaron 5 pacientes, 5 personas importadas que arribaron recientemente a nuestro país. De La Habana, 2 casos, uno del Cerro y uno de La Lisa. De Camagüey, 1 caso de Sibanicú. De Granma, 1 de Bayamo. Y de Holguín, 1 caso importado del municipio Cabecera. Los 2 de La Habana son viajeros cubanos procedentes de Rusia y Estados Unidos. El de Camagüey es un viajero cubano procedente de España. El de Granma es un viajero cubano procedente de Rusia, igual que el caso diagnosticado en el municipio de Holguín. Autóctonos, cifra elevada, 731. Pudiéramos decir, fíjense, que las provincias de La Habana, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Las Tunas, Holguín y Guantánamo son las que incrementan el número de casos. El resto disminuye en comparación con el día anterior, pero vamos a ver ahora el detalle, ¿no? Y de todas esas que mencioné, el incremento fundamental está en La Habana, que tiene 49 más, y el resto es 1, 2, 3, Matanza, que tiene 7 más. Por provincias, Pinar del Río, con 21 casos autóctonos ayer, disminución de 24 con respecto al día anterior. Anoche se evaluaba con su director provincial, con el presidente y el vicepresidente del Consejo de Defensa, y realmente se están tomando un grupo de acciones que debe permitir que se controle la pandemia. Pinar del Río Cabecera con 10, que es el número mayor, Consolación del Sur con 7, San Juan y Martínez y La Palma con 2 cada uno. Artemisa tiene una cifra similar a la del día anterior, 25 casos autóctonos y una dispersión un poco menor, pero de todas formas afecta a 7 de sus 11 municipios. San Cristóbal con 10, San Antonio de los Baños con 4, Caimito, Artemisa y Mariel con 3 cada uno,
y Guanajay y Bahía Honda con un caso autóctono cada uno de estos municipios. La Habana, como dijimos ya anteriormente, incrementa en 49 casos más que la jornada anterior. Todavía muy compleja la situación en La Habana, además con la dispersión que es característica por su estructura, por su complejidad de sus 15 municipios. Ayer el mayor número, como se puede ver ahí, en los municipios de Marianao con 51, Playa y 10 de octubre con 46 cada uno, San Miguel del Padrón 44, Arroyo Naranjo 38, Boyeros 37, Centro Habana 33, Habana Vieja 30, Habana del Este 28, Cerro 27, La Lisa 19, Plaza de la Revolución 17, Guanabacoa 14, Regla 13 y El Cotorro con 6 casos autóctonos ayer. Elevado y además disperso en todo el territorio. Mayabeque, discretamente inferior, 2 casos menos, 12 casos ayer, pero indiscutiblemente, de acuerdo a la transmisión que presentó en días anteriores, parece ser que se va controlando la pandemia con las acciones que vienen realizando, de conjunto con su Consejo de Defensa. Los 12 distribuidos en San José de las Lajas son 7, Madruga 3 y San Nicolás de Baris con 2, este municipio. Matanza, ya anoche se evaluaba con el equipo de la Dirección Provincial de Salud de este territorio, un incremento de 7 más en comparación con la jornada anterior. Matanza, provincia que ha mantenido un control de la pandemia, y ahí se analizaba a punto de partida de un evento en una institución, pues ha tenido casos en diferentes lugares. Es este incremento que, reitero, tal vez no se verá como un número muy elevado, pero de todas formas, para lo que ha mantenido esta provincia, los está obligando a adoptar todavía de más restricción de la que ellos tienen ya. Cárdenas con el mayor número, 5, Pedro Betancur con 3, Matanzas municipio con 2, Unión de Reyes, Ciénaga de Zapata, Jovellanos y Jagüey Grande con 1 cada uno. Cienfuegos, con control de la pandemia, independientemente de que ayer tuvo 2 más, 7 casos, 5 en el municipio de Cienfuegos y 2 en el municipio de Abreu. Villa Clara, 9 casos ayer autóctonos, también ha ido evidenciando el control de la pandemia, las acciones que han ido realizando. 9 casos, 1 más que el día anterior, pero bueno, dentro del control. El mayor número en Santa Clara y en Remedios, 4 en cada uno, y en Manicaragua 1 caso autóctono ayer. Santi Espíritu, que lo vimos, cómo se fue incrementando, ya ayer con 7 casos menos que el día anterior, 8 ayer. Santi Espíritu, municipio con 6, que es además donde ha tenido la transmisión más importante, y Tahuasco con 2. Ciego de Ávila, otra provincia que después de un incremento en la transmisión va controlando la pandemia en su territorio, ayer con 4 casos confirmados, 4 menos incluso que la jornada anterior, y prácticamente todos 3 en el municipio Ciego de Ávila, 1 en Baraguá. Camagüey, 22 casos. Esa es la otra provincia que vimos cómo se fueron incrementando los casos. Ayer tuvo 11 menos que el día anterior, 22 casos, y tiene que seguir adoptando las medidas para su control. El mayor número, que además es donde esta provincia ha tenido la mayor transmisión, en el municipio Camagüey, ayer con 20 casos. Carlos Manuel de Céspedes y Minas con 1 cada uno. Las Tunas con 9 casos ayer, cualquiera diría, no, es un número bajo, lo que pasa es que Las Tunas ha mantenido durante todo el tiempo un control de la pandemia. Y para ello, 9 casos ayer, 2 más que el día anterior, pues también vimos y nos explicaron cómo van incrementando las medidas de restricción para
poder seguir manteniendo un control de la pandemia. Las Tunas, el municipio con el mayor número, 6, Majibacoa con 2 y Jobabo con 1. Holguín, 13 casos ayer, 3 más que el día anterior, pero 13 casos en Holguín. Después de la elevada transmisión que presentó en un momento determinado, quiere decir que todavía que va logrando, que va manteniendo el control de la pandemia. El municipio Holguín con el mayor número es además donde ha tenido la mayor transmisión, 10 casos ayer, Mayarí con 2 y Calixto García con 1. Granma, aunque pudiéramos decir que tiene 30 casos menos que el día anterior, pero de todas formas una cifra muy elevada, 72 casos en el día de ayer. También se pudo evidenciar anoche todas las acciones que ellos vienen realizando, la conducción por su Consejo de Defensa, muy certera en las medidas que van tomando, y esperamos que sigan con el control de las acciones que vienen realizando, disminuyendo el número de casos. De todas formas, ayer una cifra elevada, el mayor número, que es donde tienen además la mayor transmisión, en el municipio Bayamo, 58, Manzanillo y Iguaní con 4 cada uno, Río Cauto con 2, y Guisa, Boyarriba, Bartolomé Mazó y Medialuna con un caso autóctono cada uno. Por lo tanto, un tanto de dispersión en el territorio. Santiago de Cuba, con una reducción de 22 casos menos en comparación del día anterior, 51 ayer, y de todas formas, esta provincia, como lo habían logrado Guantánamo y Santiago, que recuerdan que eran los que tenían las transmisiones mayores en el territorio oriental, los dos disminuyeron, controlaron con las acciones, Guantánamo se ha mantenido y Santiago tuvo en los días anteriores un incremento que también anoche se evaluó de conjunto con su Consejo de Defensa las medidas que se están incrementando. De todas formas, 51 casos es una cifra elevada, el mayor número en el municipio de Santiago de Cuba, 28, Palma Soriano con 11, Contramaestre con 6, San Luis con 3, Songolamaya con 2 y 1 en el municipio de Guamá. Guantánamo confirma 14 casos ayer, 2 más que la jornada anterior, pero recordemos que esta provincia llegó a presentar una transmisión muy elevada. Por lo tanto, siguen manteniendo el control. El mayor número en el municipio de Guantánamo con 6, Baracoa con 4, Maicí con 2, Eimías y Manuel Tames con 1 cada uno. Y el municipio especial Isla de la Juventud, con satisfacción vemos que después de una elevada transmisión, realmente va teniendo indicadores favorables en los últimos días. Y reitero, para los criterios que a veces se forma la población, con un número de muestras que se procesaron ayer, importante para este territorio, en correspondencia con la complejidad que tiene. Tuvieron un caso que es uno menos que el día anterior. En resumen, la provincia de La Habana, Pinar del Río, Granma, Santi Espíritus, Mayabeque y Artemisa, pudiéramos decir que con tasas de incidencia de casos confirmados por 100.000 habitantes en los últimos 15 días, discretamente inferiores al día de ayer, pero las más elevadas de nuestro país. La Habana con 290,9, Pinar 125,1, Granma 113,8, Santi Espíritus 88,6, Mayabeque 88,3 y ya Artemisa pues con 77,8 igual que Santiago de Cuba. Esas son el comportamiento, la curva de casos diarios, ahí se ve no pudiéramos hablar de una tendencia, una disminución en los últimos días, pero que de todas formas es elevado para nuestro país.
Finalmente, de las provincias con menores tasas, Matanzas 17,1, Holguín 16,5 y Villa Clara 17,3, igual que Las Tunas 18,4. Cuba con una tasa de 100,8 por 100.000 habitantes, inferior a la presentada el día de ayer. Se sigue manteniendo el 43,4% de toda la incidencia o de la incidencia de COVID-19 en los últimos 15 días en 12 municipios de nuestro país, 11 de la provincia de La Habana y 1 de Mayabeque. El de Mayabeque sigue siendo Melena del Sur, que recordamos que llegó a estar en un primer lugar, hoy en el tercero, y de La Habana, en este orden, Habana Vieja, Regla, San Miguel del Padrón, Centro Habana, Cerro, 10 de octubre, Cotorro, Arroyo Naranjo, Habana del Este, Guanabacoa y el municipio Marianao. Finalmente, ahí el geógrafo Roberto González nos ayudó ayer y pudo identificar los 24 municipios de nuestro país donde se han diagnosticado desde el inicio de la pandemia más de 1.000 casos, 21 municipios. No vamos a leerlo todo, nada más que podemos decir que en estos 21 municipios se han acumulado desde el inicio de la pandemia 47.477 casos. Es el próximo gráfico. Y que de La Habana son 14 municipios de La Habana, 1 de Santiago de Cuba, 1 de Guantánamo, 1 de Ciego de Ávila, 1 de Villa Clara, 1 de Granma, 1 de Pinal de Río y 1 de Camagüey. Finalmente, en Cuba, este es el comportamiento por territorio. De los 68.987 pacientes que se han diagnosticado con la enfermedad, el 4,9% se mantienen ingresados, 3.348. De estos 3.348, 3.281, el 97,9%, con una evolución clínica estable. Lamentamos al inicio de la conferencia, dimos las condolencias a familiares y amistades por el fallecimiento de 4 personas en el día de ayer. Eso da para Cuba una letalidad del 0,58%, inferior a la del mundo de 2,20% y a la de las Américas, que es de 2,40%. 2 evacuados, 54 que han retornado a sus países después del diagnóstico. Ayer, la cifra de altas no está completa aquí, me disculpo con la población. Sí le puedo decir, y lo podemos sacar, que son 9 más que el número de casos diagnosticados en el día de ayer. Por lo tanto, un balance positivo de tener más altas que el número de casos confirmados, lo cual permite ir disminuyendo el número de casos activos. Y con estas altas de ayer se acumulan 65.177 pacientes que se han recuperado de la enfermedad. Estamos hablando del 94,4%, indicador que cuando usted lo compara con el mundo, como lo hicimos en 2 o 3 ocasiones, pues realmente es elevado. Me disculpan, ya lo tengo. 745 altas en el día de ayer se dieron en nuestro país. Por lo tanto, es el balance positivo que se logró. Ahí finalmente podemos ver el comportamiento de toda la pandemia en el gráfico, cómo fue en el año 2020, cómo fue en enero, en febrero y en marzo. Y ya ahí se puede apreciar que en el mes de marzo ya tenemos 18.390
96 casos confirmados y lamentamos el fallecimiento de 81 personas, tasa de letalidad de 0,44%. Podemos decir que las más bajas de todos los meses y de todo el año anterior, pero muy elevada por el número de casos. Y nos hacía un cálculo ahí, Roberto, que nos decía que para quedar con una cifra similar a la del mes de febrero, que fue la más alta, tendríamos que tener 4.608 casos más. O sea, la diferencia con el 23.004 son 4.608 casos más, que eso da un promedio de 576 por día, cosa que vamos a ver si con el esfuerzo de todos, con la participación activa y las medidas que se van adoptando, podemos lograrlo para que realmente se vea que ya vamos disminuyendo, vamos controlando la situación de la transmisión de la pandemia, hasta que nuestras vacunas logren el efecto que sabemos que se va a lograr. Y es que tenemos 5 candidatos vacunales, doctor, 2 en ensayos clínicos fase 3, también estudios de intervención, pero no es posible todavía confiarnos en el enfrentamiento a la COVID-19. Es importante la participación de todos. Le propongo hacer una pausa. Ha sido la conferencia del doctor Francisco Durán García, director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, sobre el comportamiento de la COVID-19 en territorio nacional. Al cierre del día de ayer, la nación reporta 736 casos positivos a la COVID-19, lamentablemente 4 fallecidos como consecuencia de la enfermedad. Desciende la curva de casos activos. Esto quiere decir que el número de recuperados supera al de confirmados en cada nueva jornada. Hoy, con un balance positivo, teníamos también que el número de altas clínicas es de 745, lo que siguen siendo cifras favorables en el control de la pandemia. Las provincias con mayores cifras de contagio: La Habana, Granma y Santiago de Cuba, al igual que en la jornada de ayer. El control de la pandemia es asunto de todos en momentos en que el país refuerza la estrategia de vacunación contra el SARS-CoV-2. Nosotros seguiremos ampliando otras informaciones tras la pausa. Pensar en las vacunas cubanas es pensar en la vida. Es hacer el bien sin pedir a cambio. Es la razón de ser de muchas personas. Pero, ¿qué me voy a poner realmente? ¿Una vacuna? Creo que más, mucho más. Voy a llevar en mi hombro una dosis de conocimientos, de experiencias, del tiempo y esfuerzo de científicos estrellas. Será también una dosis de resistencia y confianza de un pueblo, mi pueblo, nuestro pueblo. Más que una vacuna, es un país enfrentando al virus SARS-CoV-2, una pandemia. Más de un año ya contamos también informando sobre el control del virus SARS-CoV-2 en territorio nacional y de las diversas estrategias también en este tema de la vacunación. Entramos así en el segundo momento de conferencia de prensa. Nos acompaña desde la media hora el intérprete de lengua de señas, Ariel Hernández. Bienvenido. Y entre las noticias hoy que destacan los medios, es titular, es la aparición de una nueva variante en la India. Y es que ayer hablábamos, doctor, de la India, que es una nación superpoblada, que reporta más de 40.000 nuevos contagios en cada jornada, pues ya detecta otra nueva variante, se suma a las que ya usted ha conocido, que se reportan en el mundo, y sigue preocupando, y es justamente uno de los análisis que destacaba hoy la prensa mundial. Sigue preocupando la aparición de nuevas variantes, nuevas cepas del virus SARS-CoV-2, a pesar de que la población comienza a inmunizarse. Por supuesto, 1% mínimo de la población mundial. Sabemos que las vacunas se encuentran en los países más desarrollados. Entramos así en este análisis de la situación internacional. ¿Cómo amanece hoy el mundo, doctor, con las cifras de contagios, de fallecidos? Bueno, pues con todas estas noticias muy complejas, y uno se pregunta si realmente se logrará en este año el control, ¿no? Como bien tú dices, con las diferencias entre ricos y pobres en cuanto al acceso a las vacunas, la aparición de nuevas cepas que también ha puesto a pensar al mundo en cuanto a la efectividad de las vacunas que ya están producidas, que se hicieron inicialmente
para un tipo de cepa. Se sigue diciendo, o se sigue planteando por los científicos, que son efectivas, que siguen siendo efectivas, pero fíjate que ya se habló desde un principio, Sudáfrica, Brasil, Gran Bretaña, California, los Estados Unidos, ahora la India con la gran cantidad, los millones de personas que viven ahí, y realmente lo que sí está demostrado es la alta contagiosidad, que es lo que hace que todavía, a pesar de las acciones, los 190 países y los 29 territorios que han estado confirmando casos de COVID, pues ayer reportaron nuevamente casi 500.000 de personas diagnosticadas con COVID-19, 496.293, con 21.343.480 activos en el día de ayer y lamentablemente con el fallecimiento de más de 8.000, casi 9.000, 8.902 personas en el mundo, pues ya la cifra de fallecidos se acumula, son de 2.740.562 personas que han perdido la vida con esta enfermedad, letalidad del 2,20%, similar a la del día de ayer. Las Américas, que se diagnostican ayer 158.583 casos, pues ya la cifra acumulada de personas que han tenido COVID-19 en nuestra región, pues 55.255.854 casos confirmados. Activos, una cifra elevada, 9.322.266, y ayer fallecen en nuestra región con esta enfermedad 3.244 personas. Eso hace que el número total se incremente a 1.325.148 y la letalidad se incremente a 2,40. Vamos a ir directamente a los dos gráficos que expresan el reporte de 24 horas. ¿Qué pasó en el mundo en las últimas 24 horas? El mayor número de casos, y ahí ustedes pueden observarlo por un análisis que se hizo, está en Brasil y Estados Unidos de Norteamérica. Ahí se concentra, fíjense, el 28,1% de todos los casos diagnosticados ayer en el mundo, 28,1%, Brasil y Estados Unidos. Y el resto del mundo en 28,4%. Dese cuenta la diferencia. Y como muy bien tú decías, la India con más de 4.000 casos en el día de ayer, Turquía, Italia, Francia, Polonia, Ucrania, Alemania, Argentina, con los mayores números de casos confirmados en el día de ayer. Este mismo comportamiento, y es la razón por lo que la región de las Américas se sigue mencionando como el epicentro de la pandemia, este mismo comportamiento con los fallecidos. Y ahí también se puede ver en el gráfico que el 42% de todas las personas que fallecieron ayer estuvieron el 33,1% en Brasil y el 8,9% en Estados Unidos. Brasil con un número de fallecidos muy elevado. Sin embargo, el resto del mundo, sin los países con mayor número, el 41,2% de los fallecidos. Ahora, en orden de número de fallecidos, ayer Italia con más de 500, Rusia con más de 400, Polonia, Ucrania, Alemania, Francia, la India y Hungría entre los países con mayor número de fallecidos en el día de ayer. Y por último, en el acumulado de la pandemia, pues también se puede ver ahí que Estados Unidos de Norteamérica, Brasil, India y Federación de Rusia y Reino Unido, entre los países con mayor número de casos en toda la pandemia. Estados Unidos con más de 30 millones, Brasil más de 12, India más de 11, Rusia 4.474.000 y Reino Unido con más de 4 millones. En los países con mayor reporte de fallecidos, Estados Unidos a la cabeza,
con 556.000 y más, Brasil 295.000, México, la India y el Reino Unido. Así es, Gisela, realmente no tengo duda de que el mundo va a lograr el control de esta pandemia como ha logrado otras en otros momentos, pero no tengo la menor duda, como no la debe tener nuestra población, que se ha hecho más difícil que en otras ocasiones. Realmente de muy difícil control por sus características, contagiosidad, letalidad, asintomáticos las personas y por la elevada transmisión que se ha logrado en prácticamente todo el mundo. De hecho, ya hace más de un año que se declaró como una pandemia esta enfermedad. ¿Confía usted, doctor, en las vacunas? ¿En las Totalmente, vacunas nuestras? Totalmente. ¿Por qué? Que por la forma con tanto detalle que se ha trabajado, lo han explicado por los medios, he tenido la oportunidad en determinados momentos de escucharlos a ellos explicando bien, y por la forma tan precisa que se ha hecho, por la forma en que se han desarrollado las dos primeras fases de ensayos clínicos, que son muy importantes, para ver las dos cosas, las reacciones adversas que se puedan presentar y la capacidad de producir anticuerpos que protejan a la persona. Y realmente sí, es positivo. Vemos todo una posibilidad de conjunto con las acciones. Y como me dicen a veces mis hijas, estás peleón, papi. No, es que de conjunto con las acciones, para que no piense. Porque hay personas que no, me han dicho, ya yo me puse la primera dosis de la vacuna. Ya nada, todavía te queda un tiempo, primero para que te pongas las otras dosis, segundo para que te sigas protegiendo, y de conjunto con las dos acciones, sin ser pesimista, que nunca lo he sido, con las vacunas y con la participación activa y la conducción por nuestro partido, nuestro gobierno, pues lograremos el control indiscutiblemente. Confianza en nuestros científicos, en la ciencia cubana, en la biotecnología cubana fundada por Fidel y por supuesto en la estrategia que se ha trazado de vacunación de forma progresiva para todo el país. Ya se ha explicado que 6 millones de cubanos se encontrarán inmunizados en el mes de agosto, todo un hito para esta mayor de las Antillas que lleva más de un año enfrentando a la pandemia de la COVID-19. Le propongo entonces, doctor, vernos mañana en otra conferencia de prensa, agradecerle por su presencia para seguir compartiendo otros datos sobre el comportamiento de la COVID-19 y a usted recordarle que a esta hora la Nación reportó 736 nuevos pacientes diagnosticados con la enfermedad, menos 38 que en la jornada de ayer, lamentablemente 4 fallecidos como consecuencia de la COVID-19. Hasta este momento el país acumula desde el inicio de la epidemia el pasado 11 de marzo de 2020 405 fallecidos por COVID-19. Cifras siempre angustiantes, digo, porque las muertes siempre nos angustian, nos dan también deseos de seguir combatiendo esta terrible enfermedad por las características que ya se ha comentado en nuestra transmisión, la alta contagiosidad y también los porcientos de letalidad. El mundo complejo también lo veíamos a través de la estadística presentada por el experto en conferencia de prensa y por supuesto las provincias que hoy tienen más alta transmisión, La Habana, con una cifra elevada por encima de los 400 casos confirmados, Granma, que continúa en el centro de atención por las autoridades sanitarias para el control de la pandemia y por último Santiago de Cuba. Las dos provincias más complicadas en estos momentos, La Habana y Santiago de Cuba. Nos despedimos así, siempre haciéndoles saber nuestro mensaje de prevención, uso correcto del nasobuco, distanciamiento físico y la desinfección frecuente de manos y superficies. Nos vamos con la ingeniosidad de los chamaquilis de la Colmenita, que siempre nos dejan saber sus buenos consejos. Nos vemos mañana en otra conferencia de prensa. Muy buenos días. ¿Qué es? ¿El coronavirus? Eso cualquiera lo sabe. Es un bichito que tiene corona por todas partes.
Y aunque se cree que es el rey por tener tantas coronas, el rey se llama Durán, que es sabio y buena persona. Yo tengo una mascarilla que es mi escudo y además no le tengo ningún miedo. A mí no me vencerá. Aunque sea el invisible, lo veo venir, papá. Me pongo mi nasobuco, no puede entrar y ya está. Y aunque a veces no me gusta, lo sabes, ir a bañarme, porque prefiero jugar. Sé que ahora debe gustarme, porque el agua y el jabón son los que pueden salvarme. Si ya no es tiempo de reyes, ¿quién le puso la corona? A un bicho que es invisible y además mala persona. El día que me lo encuentre, ¿sabes lo que haré, papá? Le diré tantos nombretes que hasta se acomplejará. Bicho malo, bicharraco, microtonto, Satanás, momia invisible, bichísimo, falso rey del más allá. Y se va a enfadar tan fuerte que ya nunca volverá. Se va a quedar más pequeño de lo que parece ya. Se quedará sin coronas, será un virus más. Con mucho jabón, con agua y con mi gel ble ble ble, se va a sentir tan ridículo que desaparecerá. Coronavirus conmigo. ¡Ja! No me conoce, papá.